Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira la prédica de hoy se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Les invito a ponerse en pie para dar lectura. Dice así: Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id, pues, a aprender primero qué significa misericordia quiero. No quiero sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos. Señor, guía nuestro hablar y nuestro escuchar por la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando una empresa necesita cubrir un puesto de trabajo, echa a andar todo un procedimiento de selección tendiente a encontrar el trabajador ideal dentro de muchos candidatos. Y no solo se preocupan de evaluar sus conocimientos o sus competencias laborales, también quieren conocer ciertas características personales que ayuden al ambiente laboral, por ejemplo, o que les permitan conocer si esta persona va a tener algún grado de satisfacción con el cargo, por ende va a estar más feliz en el trabajo. Cuando un gobierno asume, mucha gente es obligada a abandonar sus puestos. Y bueno, muchos de ellos incluso son estupendos, excelentes, pero cambio de gobierno, entran, sobre todo en especial en los cargos de confianza, ¿cierto? Se van, aunque sean buenos los mejores, pero el gobierno que entra necesita a su gente de confianza. Cuando yo era niño, me gustaba mucho jugar al fútbol. Yo creo que como todos los niños de mi generación, como el 90% de los niños de mi generación. Y siempre, sobre todo en el barrio o en el colegio, ahí me refiero, cuando uno jugaba en un equipo y el entrenador hacía el equipo, pero la formación, pero cuando uno jugaba en la calle o en el colegio, era típico que dentro de todo el gran grupo se escogía a los dos mejores, a los que todos consideraban que eran los mejores del curso, del barrio, y esos elegían, formaban los equipos, ¿cierto? Pedían, como se dice, ya este para acá, ta. Y obviamente siempre los primeros en elegirse eran los mejores también, o los segundos mejores, porque cada uno quería ser el mejor equipo para ganar a los otros. Y los más malitos eran dejados para el último. Los más malitos y los más gorditos. Y incluso los más malitos y gorditos, de ahí salía el arquero,
¿cierto? Al arco, el más malito, el más gordito al arco, salvo que hubiera un especialista en el puesto dentro del resto y fuera bueno. Así yo creo que era también con la mayoría de los niños, de grupos de niños en la época que yo lo era. Ahora todo esto, tanto lo que pasa en una empresa cuando necesitan cubrir un puesto de trabajo, en los gobiernos cuando entran, y en algo tan tal vez simple como jugar fútbol con los amigos, todo esto es absolutamente razonable y es considerado justo. De hecho, nadie esperaría que los que arman el equipo sean los más malitos del equipo, sino que tienen que ser los mejores. Entonces es considerado razonable y justo. Claro, si la empresa necesita seguir produciendo más y bien, y ojalá que el que llega sea mejor que el que se fue. El gobierno no puede tener a los enemigos o a sus opositores dentro del aparato. Es una obviedad, ¿cierto? No, sería contraproducente. Y un equipo siempre quiere ganar el partido. Pero Jesús opera de un modo muy distinto. Llama a un grupo de hombres para que le sigan. Y al parecer sin ningún criterio. Para escoger a un trabajador existen los perfiles de cargo, y ahí están todas las cosas, desde las competencias hasta las características personales. En el gobierno, la afinidad política, ideológica, ¿cierto? Y en el equipo de fútbol, no sé, la reputación como jugador, al menos son los criterios. Pero Jesús, para elegir a estos hombres, parece que no emplea ninguno. Simplemente le dice: ven y sígueme. Y entre los elegidos está Mateo, un caso muy particular. No de muchos hombres o mujeres en la Biblia se dice que al recibir el llamado lo dejaron todo y le siguieron y le siguió. No, dejó todo ahí y te sigo. No son muchos los que responden de ese modo. Pero además Mateo es especial porque, no sé, la mayoría de los discípulos son personajes muy anónimos. En cambio, Mateo es un hombre despreciado, es mal mirado y maltratado por su propia gente, es indeseable. Quizás con algo de razón, porque él era cobrador de impuestos, pero a diferencia de lo que nosotros conocemos como cobrador de impuestos o los trámites que vamos a hacer al Servicio de Impuestos Internos, era cobrador de impuestos del imperio que ocupaba su tierra y que los oprimía cruelmente, sí, así era muchas veces. Y sumado a que su pueblo era una nación valga la redundancia, con un sentimiento nacionalista muy fuerte. Entonces, dos fuegos por lado y lado. No, Mateo... Pero al Señor no le importa eso, no le importa lo que digan. Incluso Él va más allá. Come con un grupo más grande de personas como Mateo, amigos, cercanos, etc. Y por esto los fariseos, que eran hombres piadosos, muy piadosos, de hecho tenían una gran reputación ante el pueblo, eran respetados como reservorios morales de los lugares donde ellos se desenvolvían. Los fariseos critican a Jesús por esto. De hecho, Jesús hace todo lo que no haría una empresa, todo lo que no haría un gobierno,
todo lo que no haría un equipo de fútbol. Seleccionar sin criterios. No sabemos por qué. ¿Por qué este y este otro? Es como si eligiera a propósito a los más malitos para su equipo. Voy a escoger a propósito al más malo, al más gordito, no sé, al que menos se mueve. Es absurdo y lo hace solo porque quiere. Como un maestro puede rodearse de hombres de tan mala reputación, dirían los fariseos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? No tiene necesidad. Hay tanto talento al cual podría acudir y escoge a esos, sobre todo a Mateo. ¿Saben por qué lo hace? Por pura misericordia. Esto es muy difícil de entender y de aceptar. Nosotros, el ser humano en general, está acostumbrado a trabajar por sus cosas, a ganárselas, y aunque tal vez no trabaje mucho ni se las gane, pero en el fondo lo que le importa es esa sensación de que algo hizo por su propio destino, el tener algún grado de control. El mundo opera a la inversa de Jesús. Si ve una oportunidad para sacar provecho, lo hace, incluso sin considerar si ese provecho es a costa del perjuicio de otros. Y aún así lo considera justo. Muchas leyes consagran que el mal de algunos es beneficio de otros y es justo. No lo digo yo, está en muchas leyes. Así funciona en todas partes y no es cosa de ahora. Es cosa de siempre. Pero para Jesús no es así y él se revela rotundamente, no acepta. De hecho, se molesta en este relato. Se molesta. ¿Saben qué? Váyanse, vuelvan cuando de una vez por todas entiendan qué significa que yo lo que quiero es misericordia y no sacrificios. Váyanse, largo de aquí, déjenme en paz. Yo me lo imagino así. Entonces, para él no es así cómo funcionan las cosas. Por eso confronta a los fariseos. Yo lo entiendo, a lo mejor las personas como uno que a veces se les agota la paciencia, uno dice, no ha entendido nada, ojalá se vaya un ratito. Yo me imagino a Jesús así. Además que para el mismo Señor debió haber sido un tanto odioso lidiar con ellos porque ellos se creían justos, se creían buenos y se creían con la autoridad de juzgar a las personas. Eran duros con ellos, como dice en otras partes del texto, ponían más carga de lo que la gente podía llevar. Eran irracionalmente exigentes. Y eso Jesús no lo puede aceptar. Si ¿quiénes son ustedes para ponerse de cierto modo hasta en el lugar de Dios? Pero además Jesús quiere ir un poquito más allá, no un poquito, bastante más allá con esta confrontación o reprimenda hacia los fariseos. Jesús en realidad apunta o desnuda la tragedia del ser humano. Cuando el ser humano se cree justo, pierde la conciencia de su necesidad de Dios, porque es justo, ya alcanzó lo que Dios le podría dar. Y con querer o sin querer, desprecia la misericordia de Dios. Puede estar muriendo y cree que está sano, no necesita al médico.
No, estoy bien, pero se está muriendo porque no tiene conciencia de su enfermedad. Y esto no es otra cosa que lo mismo que pasó en el Edén, ponerse en el lugar de Dios. Porque los sacrificios, la religiosidad de estos hombres son su Dios. En otras palabras, es como si se los hicieran a sí mismos. Sacrifico para mí mismo. Y eso es lo que a Jesús le da rabia. Porque con Dios no se hacen transacciones de ese tipo. No, es por misericordia, no me estás pagando, pareciera decirle Jesús. Y porque quien vive así cree que con eso basta y sobra. Hago el sacrificio, doy mi aporte, vengo al culto y es suficiente. No, ya cumplí la cuota de iglesia, de fe, de actividades. Pero ¿por qué Jesús también apunta a esto? Porque quien piensa así, quien se enfrasca en esto, es decir, quien solito es como si se metiera dentro de un frasco y lo tapa y después no lo puede abrir, se enfrasca, es alguien que pretende controlar su fe y pretende controlar la relación con Dios de acuerdo a sus propios criterios, no a los de Dios. Y eso nunca va a ser de alguien justo o bueno. Por eso Jesús da vuelta a las cosas. Da vuelta a las cosas. Hermanos y hermanas, los criterios de justicia, de fama, de reputación de Dios son diferentes, lejanos, opuestos a los del mundo. Son diferentes al sentido común. Incluso los criterios de justicia de Dios interpelan a los mismos sistemas religiosos, nos interpelan a nosotros mismos, incluso en este mismo instante. Los criterios de justicia de Dios nunca son fórmulas, nunca son sistemas ni niveles de logro. Nada de eso cuenta. La justicia de Dios es única y exclusivamente misericordia. Y no tiene forma ni límites. No está en un código ni en un facsímil. Tampoco se amolda a mis expectativas. Pareciera que Jesús escogió a estos hombres sin ningún criterio. No, los criterios del Señor no son razonables según lo que para nosotros es razonable, porque lo que para nosotros es razonable muchas veces es una transacción, pasando y pasando. ¿No es así con Dios? Dios es, yo te paso. Y se acabó la historia. Pero algo tenemos que no podemos aceptar eso, ni recibirlo así con la alegría que se merece. La misericordia no es razonable, porque si lo fuera, sería limitada, porque cabería en mi razón. La podría medir, explicar, definir, determinar. Entonces, la misericordia de Dios trasciende mis planes, desborda mi capacidad de comprensión. Cuando creo que la entendí, cuando creo que soy misericordioso, me pide más
Es como si corriera detrás de alguien que sé que nunca voy a alcanzar. Y puedo estar muchos minutos, horas corriendo y sé que no lo voy a alcanzar, pero corro. No lo voy a alcanzar. Por eso depende de Dios. Si no dependiera de Dios, bastaría con un sacrificio, con una obra, con una ofrenda, con una manda. Se podría medir y se volvería fácilmente fariseísmo. Qué bueno que Dios no actúa así con nosotros. Pero la misericordia que Él al mismo tiempo nos demanda no es sino el reflejo de la que Él ya nos dio. Y como esa misericordia no se puede medir, no es así como nosotros debemos asirla. La misericordia de Dios se expresa en nuestra existencia. En el momento menos pensado, somos llamados a obrar de ese modo. No como los fariseos, que si veían a alguien que no les simpatizaba, pero este come con recaudadores de impuestos. Jesús va mucho más allá de eso. ¿Dónde nos ubicamos nosotros, hermanos y hermanas? Sinceramente, ¿dónde nos ubicamos? ¿Del lado de los fariseos o del lado de Jesús? Si yo repaso los últimos meses, las últimas semanas, cuando me he visto enfrentado a situaciones en que debo ser misericordioso, ¿dónde me ubico? ¿O cómo he operado? ¿Como los fariseos o como Jesús? Y hacia el futuro, mis expectativas para el futuro son más cercanas a lo que hace Jesús o a lo que hacen los fariseos. Yo preferiría decir, y no por falsa humildad, que muchas veces está más cerca de la de los fariseos. Porque aunque quisiera que fuera diferente, mi propia justicia no puede ser buena por sí misma. Pero lo que yo le pido a Dios es que Él me guíe y me acompañe y me fortalezca para que yo pueda ir creciendo en esa misericordia, para que yo pueda ir cada día haciéndolo más. Porque como yo la concibo hoy en día, aunque incluso yo mismo esté aquí hablando de esto, es limitada para mí. Y aunque yo no quisiera, muchas veces es en desmedro de otros. Y siempre que la justicia o la misericordia sea en desmedro de otros, se va a alejar de la de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la invitación del Evangelio es a estar atentos, es a ir más allá de los límites y de los cálculos y a nunca perder de vista que esos enfermos a los que vino Jesús, esos pecadores que son llamados al arrepentimiento, somos nosotros. ¿Significa eso que no tenemos vuelta, que somos pusilánimes y todo eso? No lo sé. Lo único que sé es que tenemos que entregar nuestra existencia a la misericordia de Dios. Y entregar la existencia es vivir aguardando que Él nos sale al encuentro en cualquier momento.
no cuando yo quiera, no cuando yo me dispongo, sino cuando Él sale al encuentro, confiando en su perfección. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra y te rogamos que la atesores en nuestros corazones, que la selles y que de ella germine vida para nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.